Bueno, la clase pasada, pues vimos varias cosas, de hecho aquí están las notas. Vimos principal, o sea, uno de los puntos claves que vimos la clase pasada fue el trabajo, ¿no? Definimos el trabajo, vimos que es una integral, tiene que ver con una fuerza que actúa a lo largo de cierta dirección. Vimos algunos ejemplos. También vimos energía cinética, energía potencial y resolvimos pues, algunos problemas que tienen que ver con eso. Vimos en qué casos pues, una fuerza es capaz de realizar trabajo y en qué casos no. Por ejemplo, si la fuerza era perpendicular a la trayectoria en la que la fuerza está actuando y cosas así. Y nos quedamos en este problema. No sé por qué ya se salió. Okay. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Más o menos. Entonces, aquí vamos a considerar en este ejemplo un bloque que se está deslizando por un plano inclinado. Y inicialmente el bloque tiene una velocidad VI que es paralela al plano inclinado. Entonces tenemos un plano inclinado, como muestro en la figura central, y ahí pues están actuando la normal, perpendicular a la superficie, y está actuando el peso. Y el plano inclinado está haciendo un ángulo θ respecto a la horizontal. Nuevamente, pues para mí, o sea, mi sugerencia, o no mi sugerencia, sino a mí se me hace más cómodo poner el sistema de referencia de tal manera que coincida el eje X con la trayectoria y el eje Y con la normal. Pero otra vez, si ustedes lo quieren hacer al revés, si quieren dejar el plano o los ejes como siempre los dibujamos y luego descomponer la normal en y dejar el peso en el eje Y, descomponer la normal en Y y en X y dejar el peso de tal manera que coincida con el eje Y, pues lo pueden hacer. No está mal, a mí se me hace más fácil así, pero como ustedes quieran. Y entonces esto genera el esquema que tenemos a la derecha, donde dibujamos la normal, otra vez a lo largo del eje y dibujamos el peso, que va a tener una componente X y una componente Y. Y pues bueno, tenemos que el plano inclinado recorre una distancia inicial, que es esta DI, y llega hasta una distancia final, que es la total. Entonces, en X, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, pues tenemos, para empezar, que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración en dicha dirección. ¿Quién está actuando en X? Pues solamente está actuando el peso. Entonces tenemos la componente en X del peso. Y eso es igual a mg seno de teta igual a la masa por la aceleración. Esto quiere decir, si despejamos la aceleración, es que la aceleración va a ser igual a mg seno de teta sobre m, eliminan las m y les queda que la aceleración es g por seno de teta. Entonces la g, pues es la gravedad,
y es constante y es independiente de la masa. Como ya vimos, la masa no, pues se cancela, entonces no influye en el valor de la g o de la aceleración, más bien de la aceleración, no influye. Y además va a ser paralela al plano inclinado. Entonces esas son las propiedades de la aceleración. Aquí nosotros podemos tomar los movimientos, las ecuaciones de movimiento acelerado que ya conocemos siempre. Entonces tenemos que la distancia va a ser la distancia inicial más velocidad en x. Bueno, yo le puse x' para diferenciar el caso donde a lo mejor el plano XY coincide de tal manera que x está en la dirección horizontal y y en la dirección vertical. Entonces, para diferenciar de ese caso, yo le llamé x' y y', pero también le pueden llamar como quieran. Pero bueno, siguiendo esa notación, entonces la distancia va a ser la distancia inicial más velocidad en x' inicial por tiempo, más un medio de aceleración en x' por tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí, pues simplemente sustituyen. Distancia es distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, y la aceleración pues es justo la que encontramos, que es g seno de teta. Entonces sustituyen más un medio de g seno de teta por el tiempo al cuadrado. Y también tenemos, con las mismas fórmulas que ya conocemos para el movimiento acelerado, tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, o la diferencia de distancia en este caso, porque ya venía recorriendo una distancia inicial el bloque, entonces va a ser un delta S. Entonces sustituyen 2 veces la aceleración por la distancia final menos la distancia inicial. Y obviamente aquí la aceleración pues también es la misma que encontramos acá arriba, que es seno de teta. Y sustituyen velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces g por el seno de teta por la distancia final menos la distancia inicial. Y de aquí obtenemos pues ya una fórmula en la que solamente entran en juego la velocidad inicial que traía el bloque, el ángulo de inclinación del plano y tanto la distancia final como la distancia inicial. Entonces ya tenemos esta fórmula con la cual en principio podemos determinar con qué velocidad va a caer o va cayendo en cierto instante. Esto que acabamos de hacer pues fue siguiendo lo que ya conocemos, digamos la dinámica de Newton, pero resulta que esto también se puede resolver si uno utiliza el teorema del trabajo y la energía. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Tenemos que sobre la partícula están actuando dos fuerzas, ya vimos acá arriba, es la normal y el peso. Entonces tenemos la normal y el peso, tenemos aquí el bloque, pues tenemos que va a haber un delta R cuando la caja se desplace un pequeño segmento sobre la superficie, entonces se genera un delta R o un delta de distancia. También tenemos esta S de t, pues es la distancia completa, ¿no? Y va a depender de en qué momento estamos midiendo o realizando nuestro análisis o cálculo. Por eso es una función del tiempo. Y nuevamente, pues aquí podemos colocar los ejes de tal manera que coincidan con la trayectoria inclinada de la caja y la dirección de la normal, como hicimos arriba.
Entonces, el delta R, o sea, la diferencial en desplazamiento, va a ser igual a este delta S, porque llamamos S a la distancia completa, en función del tiempo, va a ser igual a delta S en la dirección Y'. Y pues la normal, estos son vectores, por eso llevan los vectores unitarios que indican la dirección. Y la normal, pues mide, la magnitud es justo la normal, y va en la dirección J. De hecho es J' porque es en este eje primado. Y el peso, pues se puede descomponer en dos. Una componente a lo largo de X', entonces es Wx' en la dirección Y', más la otra componente que es menos Wy' en la dirección J', porque está apuntando en el eje negativo de las X. Y pues ¿cuánto vale esto? Vale mg seno de teta en la dirección Y' menos mg coseno de teta en la dirección J'. Entonces, para comenzar a utilizar el teorema del trabajo y la energía, necesito la suma de fuerzas. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la fuerza neta que está actuando sobre la caja? Les digo, en parte van a ustedes a hacer este problema, así que les toca responder aquí. Sí, doctor. ¿Perdón? Ajá. No sé si, bueno, sea actúe la fricción y una componente del peso. Bueno, aquí no hay fricción. Digo, no lo especifiqué, pero bueno, sí lo especifiqué, pero no se los dije. Es un bloque que se está deslizando por un plano inclinado sin fricción. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero cuando digo cuál es la fuerza neta actuando sobre un sistema? O sea, ¿qué entienden por cuál es la fuerza neta? La suma de todas las fuerzas. Exacto. Entonces aquí no dibujé fricción porque no existía. ¿Cuál es la fuerza neta actuando sobre la caja en este caso? Peso por... Bueno, peso más normal. El peso más la normal, exacto. Si hubiera habido fricción, como dijo su compañero, entonces tendría que agregarse también esa fuerza y sería peso más normal más fricción. Pero en este caso, como estamos solamente tomando en cuenta la normal y el peso, pues solo son esas dos. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Bueno, aquí está eso, ¿no? La fuerza neta es la suma de fuerzas y eso es la normal más el peso. ¿Cuál es el trabajo neto desde el punto inicial hasta el punto final? Recuerden que la caja empieza, pues no sé, aquí donde la dibujé, y por eso había recorrido una distancia inicial y va a terminar en cierto momento final, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes para encontrar el trabajo realizado? Por, en este caso, la fuerza neta que actúa sobre el sistema, siguiendo la definición de lo que vimos la clase pasada. Ya tienen la fuerza neta. ¿Cómo calculan el trabajo? Pueden checar sus apuntes o algo así. La definición de trabajo.
Pues podremos usar la fórmula que está ahí, ¿no? O también podemos usar pues, fuerza por aceleración, no sé. A ver, ¿a qué te refieres con la fórmula que está ahí? La última, la de masa por gravedad por Seno de de teta. seno de teta, sí. Ajá, o sea, sí, pero ¿cómo calculas el trabajo? O sea, ese es el peso, ¿no? Es cierto. En algún momento sí tienes que usar eso, pero lo que vamos a calcular es el trabajo. Bueno, según yo, ese sería el trabajo. Lo podríamos hacer como una integral de la fuerza por distancia. Bueno, en la trayectoria que sigue ¿cómo se llama? El bloque. Ujú. Y me quedaría como la integral de la componente del peso. O, bueno, en este caso sería mg seno de teta punto dx y prima. ¿Estás haciéndolo en qué dirección? Sí, cierto, sería hacia sería menos y porque es tomando el x prima, entonces va en sentido contrario. Pues, o sea, de hecho, sí, o sea, gracias a los que participan. Recuerden que eso vale mucho para la calificación final. Sí, va bien la idea, pero de hecho, de manera más general, o sea, simplemente no puede calcular el trabajo, ¿no? Y no necesariamente el trabajo en X. Entonces, aplicamos la definición. Entonces, tenemos el trabajo, le puse neto porque es pues, la fuerza neta, que es la normal y el peso. Desde un punto inicial hasta un punto final es la integral, desde un punto inicial hasta un punto final, de la fuerza neta, punto dr o delta r, porque es proyectar esta fuerza neta a lo largo del desplazamiento. Entonces vamos desde una distancia inicial hasta una distancia final y de la fuerza neta, punto delta r. ¿Y cuál es la fuerza neta? La normal más el peso. Esos son vectores, entonces tenemos normal vector más el peso vector, punto delta r. Así habíamos definido el trabajo, porque es la proyección de la velocidad, perdón, de la fuerza a lo largo de la dirección donde se están moviendo o donde se va a realizar el trabajo. Y ya conocemos cuáles son las componentes de cada una de estas fuerzas. La normal, pues sabemos que está actuando en la dirección J', y para el peso, pues tenemos la expresión que ya habíamos puesto arriba. Entonces tenemos la normal en J' más mg seno de teta en dirección y' menos mg coseno de teta en la dirección J', punto el diferencial de distancia en la dirección y', porque va a lo largo del eje X. Y bueno, aquí nada más recuerden que cuando tienen producto punto de dos vectores unitarios diferentes, pues es 0. O sea que van a tener que hacer producto punto de cada uno de los términos del integrando, de este integral, con el diferencial de distancia en la dirección y'. Y si hacen eso, pues en realidad el único término que les sobrevive es el de mg seno de teta en la dirección y'. Entonces por eso acá abajo ya el trabajo pues va a ser la integral desde la distancia inicial hasta la distancia final de mg seno de teta ds. Y resulta que, pues como están integrando a lo largo de la distancia del trayecto recorrido, pues ni la masa, ni la g, ni el seno de teta van a cambiar en función de la distancia. Entonces todo eso sale como constante de la integral. Y sale de la integral y solamente tienen que integrar el diferencial de distancia.
Y cuando integran eso, pues es la distancia evaluada desde el punto final hasta el punto inicial. Entonces les queda mg seno de teta por la distancia final menos la distancia inicial. Aquí, bueno, este es el trabajo desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Alguien recuerda qué nos dice el teorema del trabajo y la energía? O más bien, ¿alguien nos recuerda qué dice el teorema del trabajo y la energía? ¿Está relacionado con la energía cinética? Ajá. Entonces, que él dice que el trabajo efectuado sobre una partícula es el cambio en su energía cinética. Ok. Gracias. Entonces, si ya tenemos el trabajo, pues tenemos que el trabajo neto es mg seno de teta por la distancia final menos la distancia inicial. Y eso tiene que ser igual al cambio de la energía cinética. Entonces es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y ya conocemos qué forma tiene la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, igualamos, tenemos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, igual a mg seno de teta por la distancia final menos la distancia inicial. Y aquí ustedes pueden factorizar las m y eliminar. También pueden factorizar el 1/2 del lado izquierdo y pasarlo al lado derecho. Y les queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces g por el seno de teta por la distancia final menos la distancia inicial. Que es esto que está acá arriba. Entonces, coincide, ¿no? O sea, si ustedes pueden utilizar las fórmulas de la dinámica de Newton para movimiento acelerado y llegan a esta fórmula o a esta ecuación, y si utilizan el cálculo del trabajo y luego el teorema del trabajo y la energía, pues van a llegar al mismo resultado. Entonces aquí tenemos pues un dibujo de la situación, ¿no? Tenemos la distancia inicial, SI, este pequeño segmento inicial. Luego tenemos el restante, que es el segmento rojo, que es la distancia final menos la distancia inicial. Y tenemos el segmento total en azul, que es pues todo el segmento completo. Tenemos el ángulo θ. Y tenemos que, si la partícula se ubica aquí donde está el punto azul, entonces podemos nosotros calcular cuánto vale esa altura. Y esa altura es como proyectar el segmento dado por distancia final menos distancia inicial. O sea, el segmento rojo más largo. Como ya tenemos ahí θ, pues lo único que tenemos que hacer es proyectar. Entonces tenemos distancia final menos distancia inicial entre paréntesis multiplicando a seno de θ. Esa es la proyección a lo largo de la dirección vertical. Entonces esa es la altura que está descendiendo el cuerpo, o a la cual está descendiendo el cuerpo. Y obviamente esa altura pues va a depender del momento en que se mida el movimiento. Y bueno, el trabajo neto va a ser la masa por la gravedad por la altura. Y eso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial, final menos la velocidad inicial al cuadrado por la masa por un medio, igual a mgh. O sea, esto es en la dirección vertical. Y tenemos que esta expresión, esta mgh, no depende de la trayectoria desde el punto inicial hasta el punto final,
solo depende de cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. O sea, no importa si se movieron pues a lo largo del plano, o si de alguna manera hicieron algo extraño entre el punto inicial y entre el punto final, eso no va a afectar su resultado. El resultado solo va a estar dado por cuál fue el punto inicial y cuál fue el punto final. Y bueno, este es un ejemplo. Si uno toma los ejes no inclinados, o sea, acá yo había puesto el eje X y el eje Y en la dirección que coincide con la normal y con la trayectoria de la caja, pero pues uno puede tomar los ejes como les digo que pueden hacerlo si así les gusta. Y entonces aquí tendríamos pues la trayectoria inclinada, tendríamos una Y inicial, tendríamos una Y final abajo, tendríamos una H, que es como la altura o la distancia vertical entre Y inicial y Y final. Entonces H es Y inicial menos Y final. Y aquí tendrían un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a mg por y menos yf. O sea, mgy menos mgyf. Entonces, igualan, ¿no? Como siempre, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más, bueno, aquí pasan, o sea, la parte de la y final la pasan a la izquierda para que esté acompañando al término que contiene la velocidad final. Entonces, y viceversa para los términos que contienen tanto la velocidad inicial como la posición y inicial. Entonces les queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg y final igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por y inicial. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta pequeña ecuación o esta pequeña relación? Nos está diciendo que la cantidad dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgy es constante a lo largo de la trayectoria. O sea que ustedes comienzan con una cantidad que le vamos a llamar energía mecánica. Entonces vamos a comenzar con cierta energía mecánica dada por un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por la altura inicial. Y ese término, pues, es el término con el que se comienza el análisis de este trayecto para esta caja, en este caso particular. Y eso al final del trayecto tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado por mg por la y inicial. Ahora, se conserva pues la energía mecánica. O sea, esto es una constante, por eso se igualó. Y eso no quiere decir que no cambie la altura final, ni la altura inicial, ni la velocidad inicial, ni nada de eso. Significa que como un todo, al final los efectos de, por ejemplo, imaginen acá, están comenzando desde una altura y inicial que está arriba de la altura y final. Entonces, obviamente aquí en esta ecuación, pues la y final va a ser más pequeña que la y inicial. Pero entonces también va a llevar más velocidad. Y entonces, de alguna forma, la velocidad va a compensar la falta de altura en esa ecuación, etc. De tal manera que pues, se conserva esta cantidad. Como ya les comenté, a la cantidad un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgy se le conoce como energía mecánica. ¿Y qué es la energía mecánica? Pues de aquí se ve de esta expresión. No es otra cosa más que la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces ya vimos, ya nosotros ya sabíamos qué forma tenía la energía cinética. También sabíamos qué forma tenía la energía potencial. Y pues pudimos hacer esta definición o pudimos identificar que estas cantidades se refieren a la energía cinética y a la energía potencial.
Y vamos a ver otro ejemplo. Profe, ¿de dónde sacó el un medio que multiplica las fuerzas? Este un medio, Sí. este es viene del teorema del trabajo y la energía. Y no es, o sea, no es un medio multiplicando unas fuerzas, es la energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerda que, según el teorema del trabajo y la energía, pues el trabajo va a ser igual a el cambio en energía cinética, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí, pues lo que hicimos fue tomar eso, fue tomar el teorema del trabajo y la energía y sustituir nada más la energía cinética. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, aquí tenemos algún objeto que dejamos caer a lo largo de... Imaginen que aquí tienen algún bucle o algo así. O a lo mejor uno de estos juegos de Six Flags, no sé. Algo que se deja caer en esta trayectoria y entonces hace así como un círculo y ya luego sigue, ¿no? Y comienza con velocidad inicial igual a 0. Entonces la posición inicial pues está indicada ahí donde está el punto azul a la izquierda y viene deslizándose, entra en la trayectoria circular y la posición final va a ser el punto más alto que alcanza dentro de esta trayectoria circular. Y la trayectoria circular tiene radio igual a r. Entonces, imaginen que este objeto se está deslizando en una superficie sin fricción y se va a liberar el cuerpo. Entonces, como que alguien, bueno, piensen que es un juego de Six Flags. Entonces está al inicio ahí sujeto por el mecanismo que lo mantiene fijo y pues ya comienza el juego y se libera. Lo que quiero saber es qué tan alto, medido desde el fondo de la parte circular, debe el objeto ponerse en la posición inicial para que al liberarse dé la vuelta al camino circular. Entonces, dependiendo de qué tan alto yo coloco mi posición inicial, o sea, puedo colocarla acá muy cerca del eje X, y pues si eso ocurre, entonces el carrito se va a comenzar a deslizar sin fricción, pero a lo mejor no va a alcanzar a llegar porque lleva muy poca velocidad, entonces va a entrar en la trayectoria circular, va a llegar un poco, ahora se va a levantar un poco y ya luego se va a regresar porque no alcanzó la velocidad suficiente. Entonces, yo quiero saber, o sea, imaginen que van aumentando cada vez más esta altura inicial desde la cual sale el carrito, de tal manera que ya lleguen a una altura donde el carrito alcance a dar la vuelta. Nosotros queremos conocer cuál es esa altura. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, esto es como una curiosidad que se relaciona con el tema que ya vimos de fuerza centrípeta y todo eso, pero ¿a alguien se le ocurre quién va a generar la fuerza centrípeta en la trayectoria circular? O sea, ¿qué fuerzas se encargan de generar la fuerza centrípeta? Primero tienen que saber o que pensar qué fuerzas están actuando en este problema sobre el carrito. ¿Podría ser la gravedad? Ajá, nada más. También puede ser la aceleración. Bueno, la aceleración no es una fuerza, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, pues una es el peso, que tiene que ver con la gravedad.
esa es una de las fuerzas que va a generar la fuerza centrípeta en la trayectoria circular. ¿Y podría también ser la fricción? Bueno, se está cayendo sin fricción. Y además recuerden que la fuerza centrípeta va a ir hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces la fricción, pues en todo caso, actúa sobre la dirección de la trayectoria, o sea, sobre las vías. El peso, pues el peso sí tiene una componente que se puede descomponer hacia el centro del círculo. Y también la normal, ¿no? Y también la normal. Entonces esas dos fuerzas son las que proveen la fuerza centrípeta. Bueno, dado lo que vimos aquí arriba, ¿se les ocurre qué podemos utilizar para encontrar esta altura que estamos buscando, de tal manera que podamos darle la vuelta al círculo? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Trabajo? Podemos usar gravedad, masa por gravedad entre trabajo neto. Creo que sí, sí, sí. O sea, sustituir la fórmula de trabajo neto es igual a masa por gravedad por altura. Ajá, ¿y qué harías con el trabajo? ¿Te sirve de algo en este caso? También pueden utilizar algo que acabamos de ver arriba, ¿no? Que es que la conservación de energía. la energía mecánica. Porque tenemos el inicio. Hay una posición de inicio y ahí va a haber cierta energía cinética, cierta energía potencial. Y también va a haber una posición final que va a tener asociada también una energía cinética final y una energía potencial final. Entonces vamos a ver. La energía mecánica inicial, bueno, esto es lo que les dije, quien provee la fuerza centrípeta. Y tenemos la energía mecánica inicial, pues es la energía cinética inicial, más la energía potencial inicial. Y la normal es perpendicular, siempre es perpendicular al trayecto, no importa en qué parte de las vías estén. Y si es perpendicular, no realiza trabajo. Eso también ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la energía cinética inicial? Cuando estamos acá en la posición inicial, ¿cuál es la energía cinética? ¿Cero? Es cero. ¿Y cuál es la energía potencial? Es mg2r, bueno, es mg por la altura. mg por la altura. No sabes todavía si es 2r, si es 5r, si es un tercio de r. Entonces vamos a dejarlo como y. ¿Y cuál es la energía mecánica final? ¿Es una suma de esas dos? ¿De cuáles dos? De la cinética y de la potencial. Ajá, pero en el punto final, ¿no? Aquí ya dedujimos cuál era la energía mecánica inicial, que es mg
Y. ¿Cuál es la final? O sea, en la inicial teníamos energía cinética inicial más energía potencial inicial. La energía cinética inicial era cero porque la velocidad era cero. Y la potencial inicial es mg y inicial. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica final? Tendría que ser la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Eso cuánto es? O sea, no es un número, es así como me dijeron, ¿no? Mg y I, pues es una expresión. Pues nada más quedaría mg por la altura. ¿Aquí lleva velocidad o no lleva velocidad? Sí. Entonces, además de eso, ¿qué otro término? O sea, además de MGY final, ¿qué otra cosa le suman? El 1/2 ¿En un medio de qué? de mg. ¿De mg? No. O sea, la energía cinética final, ¿cuál es? Es en el puntito, bueno, donde está en la parte más alta del círculo. Ajá. Entonces ahí se supone que se va a detener, ¿no? El carrito. Bueno, sí lleva una velocidad. Una de sus componentes se puede detener, pero en realidad si se detuviera, pues se cae, ¿no? Entonces, aquí sí lleva, aquí no estamos hablando de velocidad, ¿cómo decir? Como en el tiro parabólico que decíamos, velocidad en X constante, velocidad en Y se detiene en el punto más alto. Aquí es velocidad en general, o sea, sin descomponer la velocidad en todo caso. Entonces, sí lleva cierta velocidad, entonces no la conocemos. Entonces ponemos energía cinética final más energía potencial final. Eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que no la conocemos, más mg y final. Pero y final sí la conocemos, porque y final es 2 veces r. A esta altura, pues es 2 veces el radio de la trayectoria circular. Y bueno, de ahí, pues pueden manipular la expresión, igualando la energía mecánica inicial a la energía mecánica final. Entonces tienen mg por y igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más 2 veces la masa por g por el radio. Bueno, este es mg por 2 veces r, pero yo pasé el 2 al inicio. Y eso les da que 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado es mg y inicial menos 2 mg r. Pueden factorizar el mg y les queda mg multiplicando a y menos 2r. Y eso tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que al menos tiene que ocurrir que y sea mayor que 2 veces r para llegar al punto más alto de la circunferencia. O sea, esta expresión nos da esa condición. Si se fijan, para que se cumpla la conservación de la energía mecánica, pues al menos se tiene que cumplir que la y sea mayor que 2 veces el radio de la circunferencia. De otra manera, pues no van a poder llegar a ese punto. Y bueno, de aquí
Entonces tienen que la velocidad final al cuadrado es 2 veces g, la masa se cancela cuando pasan la masa del lado izquierdo al lado derecho. Entonces les queda velocidad final al cuadrado es 2 veces g por y menos 2r. Eso cuando llegan al punto más alto. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos el objeto en esta posición final. Cuando el objeto está ahí, tenemos que, pues la velocidad está apuntando hacia la izquierda porque ya va como, pues ya va de regreso. O sea, primero comenzó moviéndose a la derecha, baja, sube en el círculo, y la velocidad siempre está apuntando, bueno, sobre todo en este movimiento circular. Ya sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces aquí la velocidad es tangente a la trayectoria y va apuntando a la izquierda. La aceleración centrípeta va hacia el centro de la trayectoria circular, y ahí tenemos que están actuando el peso hacia abajo y la normal hacia abajo. De hecho, coinciden, en ese punto coinciden en la dirección, la normal y el peso. En otro punto la normal como es perpendicular a la superficie, pues va en otra dirección y tendría en todo caso una componente en X y otra componente en Y, pero aquí toda la normal está en Y. Ahora nosotros ya conocemos el movimiento circular, ya analizamos las ecuaciones para ese movimiento, y tenemos que en ese movimiento circular la aceleración centrípeta es v cuadrada entre r. Pero bueno, aquí estamos hablando sobre este punto donde llega a la parte más alta del movimiento circular. Entonces ahí, pues la velocidad es la velocidad final. Y tenemos que la aceleración centrípeta es velocidad final al cuadrado sobre r. ¿Qué pasa si yo aplico la segunda ley de Newton en este punto final de la trayectoria? Pues tengo que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La suma de fuerzas en la dirección radial, o sea, apuntando hacia el centro. Bueno, puede ser hacia el centro en dirección contraria, pero en esa dirección. Y sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las fuerzas ahí? Pues la normal más el peso, entonces tienen N más mg, igual a ¿qué? A la aceleración, a la masa por la aceleración. Entonces es igual a masa por velocidad final al cuadrado sobre r. Pueden despejar la normal y les da que es igual a masa por velocidad final al cuadrado sobre r menos mg. Entonces aquí pueden factorizar el m sobre r. Aquí tienen... Okay. Aquí como ya habíamos encontrado la velocidad final, pues la sustituimos, ¿no? Entonces tienen que la normal es m sobre r por 2g por y menos 2r menos mg. Aquí nada más sustituimos la velocidad final al cuadrado. Y pueden factorizar el mg, y eso les queda mg por 2 sobre r por y menos 2r menos 1. Y bueno, ahí pueden seguir manipulando el término que está dentro del paréntesis. Hacen la resta que está ahí adentro. Y tienen que mg está multiplicando a 2y menos 4r menos r sobre r. Pueden sacar el r del denominador y les queda mg sobre r por 2y menos 5r. Entonces esto es la normal. La normal es esto. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión que encontramos? O sea, siempre que resolvamos los problemas como este y como cualquiera que hemos resuelto, las ecuaciones siempre nos dicen algo. O sea, las ecuaciones no es nada más decir la normal vale tanto o la suma de fuerzas es tanto,
si uno se pone realmente a reflexionarlas, siempre nos están diciendo algo. Nos están diciendo cómo va a decaer la velocidad, nos están diciendo alguna condición que se debe de cumplir en algún momento que estamos analizando la trayectoria de algún objeto, pero bueno, siempre contienen información más que decirnos un número como tal. Siempre contiene información y eso es lo que ustedes también se tienen que enseñar a ver. Nos dice a lo mejor que para un ángulo, por eso a veces les pongo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ángulo es 90 grados? Porque al final siempre están diciéndonos cosas del problema. Nos están diciendo que a lo mejor en cierta parte del trayecto, no sé, la velocidad depende de un ángulo, pero ya cuando este ángulo es 90 grados, ya a lo mejor esta otra parte no contribuye en el resultado, etc. Entonces, siempre tienen que tratar de entender qué les están diciendo las ecuaciones. Pero bueno, aquí nos dice, en este caso, esta relación que encontramos, donde estamos despejando la normal, nos dice que para que el cuerpo llegue a la parte alta de la circunferencia, se debe tener una fuerza normal en ese punto que sea mayor o igual a 0. Y dice aquí, en caso contrario, pues se estaría cayendo. Entonces, aquí, si no hay, digamos, una componente normal, que es lo que luego hay como que hubo un detalle, ahorita que su compañero dijo que la velocidad es 0, pues si la velocidad es 0, ahí, entonces el objeto se va a caer. Pero en otras palabras, cuando uno despeja aquí, utilizando esta fórmula, la normal, y la normal es 0, pues entonces no hay contacto con la superficie, y en ese caso se va a caer. Y como no queremos que se caiga, significa que la normal sí tiene que existir, y entonces esta relación que encontramos arriba, mg sobre r por 2yi menos 5r, tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué pasa si esto es mayor que 0? Pues de aquí yo puedo despejar, bueno, puedo eliminar el mg entre r, y me quedo con la parte dentro del paréntesis, que es 2y menos 5r mayor que 0. Y de aquí ustedes pueden despejar. La y tiene que ser mayor o igual a 5r sobre 2. Y esa es la altura que estamos buscando. Nosotros queríamos encontrar la altura desde la cual se tenía que lanzar el objeto para que la masa o el carrito alcanzara a llegar hasta ese punto y darle la vuelta al círculo. Si ustedes lo lanzaban desde una altura más pequeña, que 5r sobre 2, no iba a llegar nunca a ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del análisis, si se fijan aquí, donde ya estamos en este punto más alto. O sea, estamos suponiendo que sí llegó a este punto más alto, y entonces estamos encontrando qué condiciones se dan para que haya llegado a ese punto más alto. O sea, la clave es esa, ¿no? Partir de la situación que queremos que se cumpla, aplicar la conservación de la energía mecánica, y entonces ver qué podemos decir acerca de, bueno, utilizando siempre las leyes de Newton, y en este caso algo nuevo que fue la conservación de la energía mecánica, y ver qué condiciones se cumplen en términos de las fuerzas para expresar en términos de las otras cosas, ya sean ángulos, ya sean el peso, la normal, etcétera, qué condiciones se cumplen para esas cantidades, de tal manera que se llegue a este punto. Otra cosa que aquí se tuvo que tomar en cuenta fue el movimiento circular. Entonces, si se fijan, también es necesario que dominen las otras cosas que hemos visto. Porque si ustedes no dominan, por ejemplo, la parte del movimiento circular, no hubieran sabido que tenían que igualar la suma de fuerzas en la dirección radial igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ese tipo de cosas pues también tienen que tenerlas muy frescas, muy al día. Y de hecho, pues, para que estemos frescos, bueno, igual, no sé, les pregunto, ¿no? También para que no digan que los exploto. Yo les tenía planeado mandar la otra tarea este fin de semana, pero no sé
o sea, para que no se nos vaya juntando el material, porque como ya estamos cubriendo bastante, pues el siguiente, o sea, la siguiente tarea va a ser, van a ser cosas así como de velocidad, de movimiento parabólico y cosas así. Entonces, ¿quieren que se las deje de una vez? Igual nos daría una semana para entregarla. Ajá. Digo, yo no tengo problema en esperarme, pero se nos van a ir juntando más conceptos y luego vamos a estar como desconectados entre lo que estamos viendo en clase y lo que están haciendo de tarea en ese momento va a estar así como muy, muy desfasado. Entonces, por eso yo quería ya mandarles la siguiente tarea, pero no sé. Sí. Yo lo veo conveniente, no sé mis compañeros. Okay. Igual yo. Entonces, ¿de una vez? Sí, mejor, profe, porque como dice, se nos va a juntar todo y ya nos vamos a perder. Uh-huh. Ok. Pues nada más que o sea, la tarea nueva, o sea, tomen en cuenta que va subiendo de dificultad el contenido del curso, entonces yo les sugiero que no se confíen. Independientemente de cuántos ejercicios, yo creo que ahora van a ser más ejercicios, pero además son ejercicios un poco más complejos. Entonces, la sugerencia es esa, o sea, si les mando la tarea hoy, pues mínimo comiencen a leerla este fin de semana y o sea, si ven un problema que dicen, yo lo puedo hacer ya, pues háganlo ya, porque a lo mejor va a haber problemas donde sí les va a tocar pensar un poquito más. Maestra, ¿y no puede ser que se la entreguemos, o sea, si la envía hoy, que la entreguemos el sábado? Pues no, porque, o sea, yo justo les doy una semana. O entonces si quieren la envío el sábado y la entregan el sábado. Pero siempre es así, como ese tiempo. Pues en parte también para que, bueno, ya se supone que ya son adultos y ya deberían tener cierto sentido pues ¿cómo se dice? De responsabilidad y de trabajar con fechas límite, trabajar con todas estas cosas. Si quieren, se los envío mañana para que le entregas el sábado. También es una opción y yo no tengo inconveniente. No sé si quieran votar o opinar. Bueno, ya está bien el viernes, no sé cómo digan los demás. Bueno, de momento pues solo se manifestaron 2 y una persona con la otra opción, entonces esas son mis estadísticas. Entonces ahorita van ganando los que opinan que es el viernes. Si en algún momento varios de ustedes me dicen, no, prefiero el sábado, pues ya la cambiamos al sábado. Ok, alguien más dijo que el viernes. Bueno, de momento sigue quedando en viernes, a menos que ahorita pase lo contrario y voten al revés. Vamos a ver otro ejemplo. Está interesante. Bueno, el problema dice, una bala tiene una masa de 2.60 gramos
y una velocidad de salida de 110 pies por segundo. Entonces alguien dispara una bala y la bala puede penetrar 8 tablas de pino, cada una con un espesor de 0.75 pulgadas. Necesitamos conocer cuál es la fuerza opositora promedio ejercida por la madera. Entonces piensen que están a lo mejor en estos campos recreativos donde pueden disparar a un objetivo para, no sé, poner a prueba su puntería. E imaginen que el círculo donde están disparando, que es su objetivo, consta de, pues sí, de un círculo, ¿no?, de madera, pero resulta que este círculo de madera, para que nadie salga lastimado, si están disparando en campo abierto o algo así y no le den a ningún animal ni nada del estilo, pues imaginen que se colocan consecutivamente varios círculos de madera de pino. Entonces no es solamente el objetivo principal donde están disparando, sino que atrás hay 8 círculos más, precisamente para evitar accidentes. Queremos conocer cuál es la fuerza opositora promedio ejercida por la madera. Entonces aquí, pues para empezar, estamos conociendo, o el problema les está dando la velocidad de salida en pies por segundo y el espesor de las tablas en pulgadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que dejar todo en un solo sistema de unidades, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el sistema internacional, como siempre. Lo primero, pues, tenemos 8 tablas, que son estos círculos sobre los que están disparando. Entonces el grosor de su objetivo mide 8 tablas, y cada una de esas tablas mide 0.75 pulgadas. Entonces, ¿cuál es digamos, el trayecto total o el ancho total? Pues si tienen 8 tablas, ¿cuánto es el trayecto total? O sea, el espesor total. Entonces es 8 por 0.75, ¿no? Entonces aquí está. Son 6 pulgadas. Y la situación física, pues es esta. Entonces viene la bala, lleva 110 pies por segundo de velocidad. Entonces, si ustedes son muy buenos en el tiro al objetivo, pues la bala va a tocar el centro de estos círculos, porque tienen muy buena puntería. Pero entonces va a ir penetrando a lo largo de cada una de estas tablas. Entonces ahí pues va a haber una fuerza que se opone al movimiento de la bala, que de alguna manera sería como una fricción, ¿no? Porque va opuesta al movimiento. Y además pues va a estar actuando sobre la bala pues la normal y el peso. Entonces eso también lo tienen que tomar en cuenta. Para la velocidad inicial, pues nosotros tenemos que son 110 pies por segundo. Podemos transformar eso a metros sobre segundo. Y aquí tomamos que 1 metro son aproximadamente 3.28 pies. Entonces, la velocidad de 110 pies por segundo se va a convertir en 335.4 metros sobre segundo. Y ahí ya estamos en unidades del sistema internacional. Y falta calcular este trayecto de 6 pulgadas. Ese es el grosor de las 8 tablas. Entonces, una pulgada son 2.54 centímetros. Bueno, pues ya sabemos que 1 metro son 100 centímetros. Entonces, estas 6 pulgadas son
1524 metros. Ya tenemos esta distancia total en metros. Y además tenemos que la masa de la bala, que son los 2.60 gramos, pues son 2.60 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora, ¿en qué dirección está actuando la fuerza de esta fuerza opositora, que sería análoga a una fuerza de fricción? ¿En qué dirección está actuando? Inversa la bala. Inversa, o sea, si la bala se mueve en la dirección Y, pues este estaría actuando en menos I. Entonces vamos a ponerle fuerza de fricción, o fuerza opositora. Yo le puse fuerza, como si fuera fuerza de fricción, le puse F. Entonces eso va en la dirección menos I. Y resulta que solo esta fuerza va a realizar trabajo. La normal y el peso no van a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la trayectoria. Entonces sabemos que fuerzas perpendiculares no realizan trabajo. Porque el ángulo entre la fuerza y la trayectoria es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces no hay una proyección de la fuerza a lo largo de la trayectoria. Y vamos a aplicar aquí el teorema del trabajo y la energía. Entonces, alguien dígame cuál es el trabajo aquí. O sea, W neto de un punto inicial a un punto final, ¿cuál va a ser? Otra vez siguiendo la definición de trabajo. Como ya sabemos que la fuerza, bueno, la normal y el peso no realizan trabajo, ya sabemos cuál es la única fuerza que sí va a estar incluida en el trabajo neto. Podría ser la fuerza F punto DI, bueno, negativa de, sería menos FF punto DI. FF punto DR, ¿no? Que es pues el cambio en la longitud, o sea, a lo largo de la trayectoria. Y pues sí, va en la dirección Y. Entonces, esto les queda, bueno, ya les había spoileado que vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía. Entonces ya sabemos que el trabajo que vamos a poner aquí tiene que ser igual a la diferencia de energía cinética. O sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso ya se los spoileé. Entonces tenemos que el trabajo neto de un punto inicial a un punto final va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero ¿cuál es el trabajo neto? Pues es la integral desde un punto inicial hasta un punto final de la fuerza de fricción, punto, el diferencial de longitud o de distancia. Y eso es igual a la integral desde un punto inicial hasta un punto final de la fuerza de fricción o esta fuerza de oposición. Entonces aquí ya le pongo menos, como decía su compañero, porque va en la dirección menos I. Y eso es producto punto con el diferencial de X en la dirección Y. Ahora, pues I punto I vale 1. Entonces, eso les queda que es igual a la integral desde un punto inicial a un punto final de la fuerza de fricción o de oposición por dx. Y cuando ustedes evalúan,
como la fuerza, esta fuerza de fricción pues es una fuerza promedio, porque así lo dice el problema, es la fuerza opositora promedio ejercida por la madera. Es una fuerza promedio, entonces pues simplemente sale de la integral y evalúan la X. Cuando integran esto respecto a X, les queda X final menos X inicial. Y pues esta es la fuerza promedio. O sea, más bien, este es el valor promedio de la fuerza. Porque aquí utilizamos este teorema. Cuando ustedes tienen una función definida en los reales en cierto intervalo AB, entonces aquí hay un intervalo AB en el eje X, y tienen que B es mayor que A, pues ustedes tienen que la F promedio va a ser igual a la integral desde A a B de F de X sobre el intervalo B menos A. Entonces de aquí, pues, si ustedes pueden pasar al otro lado este B menos A multiplicando a la F. Entonces tienen que la integral de A a B de F de X es la F promedio por B menos A. ¿Esto qué quiere decir? Que el área del rectángulo, que tiene base dada desde el punto A hasta el punto B, y altura F barra o F promedio, tiene la misma área que el área bajo la curva roja. Entonces esta curva roja es F de X, pues es F de X, ¿no? En el intervalo AB. Entonces esta F de X tiene el área bajo la curva, dada por esta zona delimitada por las diagonales rojas que puse ahí. Pero resulta que este teorema del cálculo nos dice que esa área es también igual al área del rectángulo, que tiene como base el lado que va desde A a B, y la altura está F promedio. Entonces, por eso, acá arriba, cuando ustedes tienen la integral desde el punto inicial hasta el punto final de esta fuerza de fricción, pues eso es igual a la fuerza promedio evaluada en X final menos X inicial. Entonces, esa es la fuerza promedio que ejerce la madera sobre la bala. Entonces, de aquí, pues uno tiene, como ya tenemos el trabajo, también podemos igualar a la conservación o con la conservación de la energía cinética. Entonces, tenemos que un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado tiene que ser igual a menos la fuerza de fricción promedio por la distancia que recorre la bala. La velocidad final es 0 porque pues ahí se detiene, ¿no? O sea, la bala entra por aquí y en algún momento todas estas capas van a ejercer tanta fricción que van a detener a la bala. Y es justo lo que queremos, que si hay un animal o algo atrás, pues no salga lastimado. Entonces tenemos que aquí, pues la energía cinética final es 0. La energía cinética inicial es, como están restando, es menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, igual a menos esta fuerza de fricción promedio por la distancia, que es lo que está aquí, menos fuerza de fricción promedio por la distancia, ¿y qué es la distancia? Pues X final menos X inicial. Y ustedes pueden de aquí despejar la fuerza de fricción promedio. Simplemente ponen, cuando pasan este signo menos del otro lado, pues ya se hace positivo, y les queda un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia. Ya conocemos los datos, tenemos la masa, que es 2.60 por 10 a la menos 3 kilogramos, la velocidad inicial, que era 335.4 metros sobre segundo al cuadrado, y además teníamos la distancia, que eran 0.1524
¿Dónde estaba? Aquí, metros. Y eso les da 960 kilogramos metros cuadrados, segundo al cuadrado, por metro. Y un metro, el denominador se elimina con uno de los metros del numerador. Y entonces les queda kilogramos metros por segundo al cuadrado, que son newtons. Entonces la fuerza promedio ejercida por las tablas es de 960 newtons. Y esa pues es la fuerza que se opone al movimiento de la bala. Ahora aquí, pues noten que ya les había comentado que la energía se puede ir transformando, ¿no? Y ya también habíamos visto eso. Puede pasar les comentaba en la clase pasada, a lo mejor la energía gravitacional, la contracción de una estrella. Durante la contracción gravitacional se está transformando energía gravitacional en calor, que a lo mejor está calentando la estrella en la fase donde se está contrayendo y donde todavía no genera reacciones nucleares. Pues hay una transformación de la forma de energía. En este caso, la energía cinética de la bala se está transformando en calor debido a la fricción. Entonces así se está perdiendo energía cinética y se está yendo en forma de calor por la fricción que está generando esta fuerza promedio, ¿no? que justo calculamos aquí. Y bueno, ahí termina el problema. A ver, alcanzamos a ver en el resto de la clase. Vamos a ver. Como queda media hora, casi. Yo creo que vamos a ver potencia. Y ya. Energía potencial. O sea, ya vimos energía potencial, pero aquí lo vamos a ver como más formal. Entonces yo creo que eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Okay. Entonces vamos a ver potencia. Bueno, aquí ya terminamos esta parte de trabajo, de conservación de energía mecánica. Y básicamente es eso lo que estamos viendo. No sé si tienen dudas de esto que vimos hoy. Pero si no tienen dudas, vamos a comenzar con algo que es ya un poquito independiente a lo que vimos. Más bien es un concepto nuevo. Entonces, la potencia tiene que ver con qué tan rápido se transfiere o se quita energía a un sistema. Recuerden pues que también el trabajo estaba relacionado con la transferencia de energía, ¿no? Por eso precisamente tenemos el teorema del trabajo y la energía. Pero la potencia tiene que ver más bien con qué tan rápido sucede esta transferencia de energía. Entonces, la potencia promedio, que podemos llamar P promedio, se puede ver como el delta de trabajo sobre un delta tiempo. O sea, piensen aquí como cuando hacemos definiciones en cálculo, que la potencia se puede ver como una tasa de cambio del trabajo en función del tiempo. O sea, es la tasa de cambio a la cual, o la tasa más bien, a la cual se realiza trabajo. Y la potencia instantánea, o sea, la potencia en algún momento en particular, pues se va a obtener cuando hacemos que delta T tienda a 0. Entonces, como la potencia es el ritmo al cual se realiza un trabajo, pues también se puede ver como una tasa de transferencia de energía, porque acuérdense que el trabajo tiene que ver con la energía. Y en general, la potencia no es constante. La potencia, pues, es el cambio de trabajo en el tiempo, es dW entre delta T. Entonces, eso significa que el diferencial del trabajo, pues, tiene que ver con la potencia en un cierto tiempo.
Y como es diferencial de trabajo, yo puedo integrar y obtener que el trabajo total va a ser la integral de la potencia en el tiempo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Si la potencia es constante, no necesariamente va a pasar en todos los casos, pero si tenemos el caso donde la potencia es constante, entonces el trabajo total va a ser igual a la potencia por el tiempo final menos el tiempo inicial, o sea, la potencia por un diferencial de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la potencia? Pues como sabemos que es la tasa de cambio del trabajo, entonces tenemos las unidades del trabajo sobre las unidades de tiempo. Tenemos joules sobre segundo, y a eso se le llama un watt, o un vatio, pero nosotros vamos a utilizar watts. Entonces los watts son los joules por segundo. Y un watt pues es un joule sobre segundo, o sea, es un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cubo. Y un kilowatt sobre hora son 1000 watts sobre hora, o sea, son 3.6 por 10 a la 6 joules. A veces se puede utilizar esa unidad. Y otra unidad de potencia que generalmente ustedes probablemente han escuchado es el caballo de fuerza, que por ejemplo se utiliza mucho en los coches, o el caballo de vapor también. Entonces un caballo de fuerza son 746 watts, y en el sistema inglés eso es equivalente a 550 libras-pie por segundo. Ahora la potencia promedio pues es, ya les había dicho que es delta W entre delta T, cuando delta T tiende a 0. Y pues esto es reiterando, ¿no? Que la potencia simplemente es una tasa de cambio del trabajo. O como el trabajo tiene que ver con la energía, pues tiene que ver entonces la potencia con el ritmo a la cual está ocurriendo la transferencia de la energía de un sistema a otro, o de un sistema con los alrededores, dependiendo del problema. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos a una persona, a un fisicoculturista que está levantando pesas, y yo quiero conocer la potencia empleada cuando se levanta una pesa de 150 kilogramos a una altura de 2 metros en un tiempo de 3 segundos. Entonces inicialmente pues están las pesas abajo y está la gravedad actuando hacia abajo. Entonces tenemos que hay un desplazamiento de las pesas desde el suelo hasta la altura donde las levante el fisicoculturista, que en este caso son 2 metros. Y suponemos que levanta sus pesas a velocidad constante. Entonces, por un lado tenemos la fuerza que está actuando hacia arriba, con la cual está levantando las pesas, y además tenemos el peso de las pesas, que es mg. Entonces tenemos que la suma de fuerzas, pues que es la fuerza con la que levanta, menos mg, que es el peso, y eso es igual a 0, porque no hay aceleración. Eso significa que la fuerza es igual a mg. Y tenemos entonces que el trabajo ejercido por la fuerza de gravedad o por el peso es menos mg por la diferencia de alturas, que es la altura final menos la altura inicial. Y tenemos que el trabajo realizado por la persona pues es mg, porque es lo contrario. Recuerden que, o sea, el trabajo que está realizando la fuerza de gravedad es opuesto
al trabajo que está realizando la persona, porque va en dirección opuesta cuando está levantando las pesas. Entonces aquí es mg por la altura final menos la altura final inicial. Y eso se puede ver como mg por un delta y, que es precisamente yf menos y inicial. Entonces la potencia, ¿qué será? Pues la potencia es el trabajo que realiza la persona en el intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Pues es mg por delta y, aquí me equivoqué, sobre delta t. ¿Y qué es mg? Bueno, pues son los 150 kilogramos, porque eso es lo que pesan las pesas. La gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el delta y, que son los 2 metros, y en un tiempo de 3 segundos. Entonces delta t es 3 segundos. Y eso nos da 980 newtons por segundo, o 980 watts. Esa es la potencia promedio. De manera alternativa, en vez de utilizar el desplazamiento, nosotros podemos utilizar la velocidad, que es el cambio de posición respecto al tiempo. Entonces tenemos que el delta de trabajo, o el diferencial de trabajo, va a ser igual a F.dr. Entonces cuando integran el trabajo, pues integran F.dr. Donde dr es el cambio de la posición respecto al tiempo. Y entonces tienen que F.dr, digamos, aquí multiplican por el diferencial de tiempo en ambos lados de la ecuación. Entonces tienen F.dr por dt más, bueno, no más, es igual a el diferencial de trabajo en el tiempo por delta t. Entonces tienen que el diferencial de trabajo entre delta t es igual a F.dr sobre delta t. Pero ustedes aquí reconocen que el diferencial de longitud entre el tiempo es la velocidad. Entonces del lado izquierdo tienen F.b igual a la potencia, porque la potencia es el cambio de trabajo entre delta t. Entonces tienen F.b igual a la potencia. Pero la potencia es F, o sea, cuando hacen este producto punto, pues tienen norma de F, norma de B, coseno de teta, en magnitud. Entonces tienen FB coseno de teta, y coseno de teta está oscilando entre menos 1 y 1, donde pues precisamente teta es el ángulo entre la fuerza y la velocidad. Entonces, si F, que es la fuerza, va en dirección de la velocidad, porque la fuerza con la que está levantando este fisicoculturista las pesas, pues es precisamente la misma dirección en la que se está dando el movimiento, por lo tanto la velocidad y la fuerza coinciden en dirección y teta es 0. Entonces aquí, pues cuando teta es 0, pues simplemente tienen que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Y eso pues les da el mismo, o sea, da igual si utilizan este enfoque que lo que hicimos acá arriba con el trabajo, ¿no? En realidad es lo mismo. Simplemente son alternativas para resolver el problema. Aquí, por ejemplo, tenemos un carrito que está en un plano inclinado y nosotros queremos conocer la potencia que debe suministrar el motor para mover el auto hacia arriba por una pendiente de 15 grados. No sé si por 15%. Más bien es el 15% de la dirección
de la dirección, sería el 15% de la dirección vertical, más bien. Y eso hay que transformarlo a grados. Ok, entonces, bueno, dice, suponga que el 25% de esta potencia se va a ir disipada en vencer la resistencia del aire y la fricción. Entonces el auto se está moviendo de acuerdo a esta figura con una velocidad de 30 kilómetros por hora, que es constante, no está acelerando. Entonces, para conocer el ángulo, pues nosotros tenemos que sacar la tangente de punto 15, la tangente inversa de punto 15, y eso nos dará el ángulo, que serían 8.53 grados. ¿Qué más? Creo que aquí lo puse a una velocidad distinta, pero en realidad no importa. O sea, pueden usar la de 30 o la de 90, que es la que yo puse acá. En realidad es velocidad constante y eso no va a cambiar la forma de resolver el problema. Y además tenemos que la masa del carro son 1.200 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre que tenemos para este coche? Tenemos la normal, que va perpendicular a la superficie. Tenemos el peso. Tenemos la fuerza del motor, porque el motor quiere empujar el auto hacia arriba. Entonces tenemos la fuerza que está ejerciendo el motor hacia arriba. Y además tenemos la fricción, que va en dirección opuesta. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en la dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración, pero no hay aceleración porque se está moviendo a velocidad constante, entonces es 0. Y tenemos que la fuerza del motor menos la componente en X del peso, que es mg seno de teta, menos la fuerza de fricción es igual a 0. De aquí ustedes pueden despejar la F, que es la fuerza del motor, y esa es igual a mg seno de teta más la fuerza de fricción. Esa es la fuerza que tiene que suministrar el motor para mover el coche a esa velocidad. Entonces ya arriba, en el problema anterior donde habíamos utilizado esta alternativa, habíamos visto que la potencia también la podemos ver como la fuerza por la velocidad, que es lo que tenemos aquí abajo, la fuerza por la velocidad. ¿Y cuál es la fuerza? Pues es mg seno de teta, que es la del motor, más la fuerza de fricción por la velocidad. Y eso nos da mg seno de teta por la velocidad más la fuerza de fricción por la velocidad. Ahora, esta parte, que es este término, que es fuerza de fricción por la velocidad, es precisamente la potencia disipada por fricción. Y el problema nos dice que era de 25%. Aquí está, acá arriba. Entonces, si es el 25%, pues es lo mismo que un cuarto de la potencia total, ¿no? Porque pues el 25% es un cuarto del total. Y tenemos que, entonces, podemos reescribir esta potencia como mg seno de teta por la velocidad más un cuarto de la potencia total. Porque todo este término, fuerza de fricción por velocidad, el problema nos dijo que era el 25% de la potencia total. Entonces simplemente ponemos más un cuarto de la potencia total. Y de aquí pueden despejar, pasando al lado izquierdo un cuarto de la potencia. Entonces les quedan 3/4 de la potencia igual a mg seno de teta por la velocidad. Y la potencia entonces
Bueno, cuando pasan este 3/4 lo pasan como 4/3 al otro lado. Y les queda que la potencia es 4mg seno de teta por la velocidad sobre 3. Y ya tenemos todos los datos. Tenemos 4 por 1200 kilogramos por la gravedad, que son 9.8. Por el seno del ángulo, que habíamos encontrado que era 8.53. Por la velocidad, que yo había utilizado aquí 25, o sea, utilicé 90 kilómetros por hora, o sea, 25 metros por segundo. Pero pueden utilizar la otra que les di acá, de 30. Simplemente obtendrán otro resultado. Pero bueno, aquí yo sustituí 25 y luego sobre 3, y eso les da 5.8 por 10 a la 4 watts. Entonces, esa es la potencia que tiene que suministrar el motor para que suba al auto por esa pendiente, bajo la suposición de que el 25% de la potencia se disipa debido a la resistencia del aire y la fricción, o sea, debido a la fuerza de fricción. Entonces, para esa suposición, esta es la potencia que necesita ejercer el motor. Y se obtiene pues de una manera bastante directa. Y vamos a ver otro problema ahorita, pero ya no nos da tiempo. Entonces aquí dejamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Y bueno, si no tienen duda, entonces estén al pendientes de la tarea. Y va a ser, o sea, si se manda hoy viernes, se entrega el viernes antes de la clase. Así como hicimos para la primera tarea. Bueno, entonces como no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Sale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, hasta luego.